No, no, están. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Primero quería decirle un par de cosas. Creo que hoy van a recibir mucha información y a veces toda esta información es muy difícil de manejar. Yo siempre en el consultorio siempre le digo a a los padres de los pacientes que la información está muy buena, pero siempre tenemos que filtrarla. Y está muy bueno de que ustedes tengan mucha información porque ustedes son los que tienen a sus hijos en la casa y hay que trabajar sobre eso, digamos. Y todas las dudas que tengan, siempre recurrir al neurólogo o al médico con el que lo está tratando, ¿está? Así que para mí, yo no soy de los médicos que estoy en contra de Google, no, yo estoy a favor de Google, pero hay que filtrar la información. La información está buena, pero no es lo mismo buscar en Google, por ejemplo, mi hijo tuvo una convulsión, a mi hijo tiene un síndrome de West, cuáles son los tratamientos farmacológicos que pueden existir en la actualidad y demás. Entonces la información siempre está bueno charlarlo con el profesional que tienen enfrente. Yo voy a hablar sobre tratamiento farmacológico, como el público es muy variado y tenemos padres que tuvieron un paciente que capaz que tiene solamente una primer crisis o padres que tienen tratamientos con epilepsia farmacoresistente, vamos a hablar de generalidades. La idea, mi objetivo me planteé es entender el propósito de los fármacos anticrisis en los niños, cómo se eligen, cómo se ajustan las dosis, reconocer los efectos adversos más frecuentes y qué hacer si se presentan, y qué hacer ante olvidos, vómitos y cómo se utiliza la medicación de rescate. Nosotros, ¿qué esperamos de los medicamentos? Esperamos un control de crisis total, o sea, que el paciente no presente convulsiones. Sabemos, y muchos de ustedes seguramente lo saben, muchas veces esto es muy difícil. Y a veces lo que queremos hacer, si no logramos el control de crisis, intentamos de que las crisis sean menos frecuentes y que tengan menos intensidad estos eventos. El tratamiento siempre es personalizado dependiendo de cada paciente. Juan puede tener el mismo tipo de epilepsia que yo tengo, pero Juan con el mismo peso, el mismo tipo de epilepsia, el mismo tipo de electroencefalograma, todo igual, Juan metaboliza diferente la medicación que yo recibo. Entonces Juan puede requerir levetiracetam 500 miligramos y con eso controla las crisis, pero yo, Adolfo, necesito 1000 miligramos para controlar las crisis. Por eso el seguimiento y el tratamiento siempre es personalizado y depende mucho de cada paciente. Por eso nunca comparen, mi hijo tiene el mismo tipo de epilepsia, ¿por qué no le dan esta medicación? Porque es muy diferente y lo vamos manejando dependiendo de cada paciente y de qué tipo de crisis tenga. ¿Cómo actúa la medicación? Regula la actividad neuronal y hace de que estas neuronas no evolucionen, no se descarguen rápidamente y tengan una crisis epiléptica. La medicación no cura la epilepsia, solamente trata el síntoma, o sea, controlamos las crisis. Las epilepsias se curan, hay muchas epilepsias en pediatría, como pueden saber ustedes, que se autolimitan en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que pasado cierta edad dejan de tener convulsiones los pacientes, los electroencefalogramas se normalizan y el antecedente de la epilepsia pasa a ser un antecedente solamente de una historia. Esto requiere dosis adecuadas y constancia para que las medicaciones, para que pueda tener un tratamiento efectivo. ¿Cómo elegimos nosotros los fármacos? No es lo mismo cuando tratamos a un paciente en neonatología que cuando tratamos a una mujer adolescente o cuando tratamos a un adulto o a un paciente que tenga una enfermedad, por ejemplo, una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal. Y también depende mucho del tipo de crisis que tenga. Como le había dicho el doctor Juan, los tipos de crisis pueden ser focales o generalizadas y los tratamientos son dependiendo de este tipo de crisis que presenta el paciente. También depende mucho de si hay alguna alteración genética. Hay algunos fármacos hoy en la actualidad que en algunos síndromes, por ejemplo en el Dravet, que pueden evolucionar, pueden tener una respuesta no esperada, digamos, para el control de crisis. También tenemos que tener cuidado y control con las interacciones con otros medicamentos. Hay algunos medicamentos que pueden interaccionar con la medicación, con los anticonvulsivantes, por ejemplo, o al revés. Por ejemplo, los anticonceptivos en las mujeres. La carbamazepina puede alterar la función del anticonceptivo, entonces el anticonceptivo deja de tener la función esperada, por ejemplo. Así con muchas otras medicaciones. Y también nosotros, para poder elegir el fármaco, nos tenemos que valer de qué tenemos en el mercado o qué puede recibir el paciente. No es lo mismo un paciente que tiene una obra social, una prepaga, de un paciente de que no la tiene. Y hay medicaciones que también son muy costosas y eso lo sabemos y lo tenemos presente.
Supongo que todos están familiarizados con estos fármacos, no son los únicos, hay muchísimos más fármacos. Levetiracetam y ácido valproico más o menos tienen la misma función, depende mucho de la edad y el sexo cuando lo usamos. La carbamazepina, oscarbazepina y la motrigina son medicaciones que usamos para las crisis focales generalmente. Como efecto adverso, estas tres medicaciones suelen tener farmacodermias, o sea, reacciones en piel que pueden ser muy severas y muy graves. Topiramato, clobazam, lacosamida y tusuximida son otros ejemplos. La lista es muy larga y como le mostró el doctor Posiecha, hay muchos más fármacos. Quería comentarle algunas generalidades. En las mujeres embarazadas, muchos de estos fármacos son teratogénicos. ¿Qué significa teratogénicos? Que pueden hacer daño al bebé mientras se está gestando adentro de la madre. Entonces son medicaciones que tenemos que evitarla durante el embarazo y en el caso de que la madre sepa de que se va, o la mujer sepa de que se va a embarazar, tiene que ser controlado. Tenemos que evitar darle esta medicación y realizar el cambio de la medicación correspondiente para que el bebé pueda crecer bien, obviamente. Había una de las preguntas cuando completaron el formulario que hablaba sobre la esclerosis tuberosa y sobre el everolimus. El everolimus es una medicación que se puede utilizar en la esclerosis tuberosa para el manejo de la epilepsia, pero también está relacionada con si existe un compromiso de Tuber, Gigantes o de Sega, que son compromisos que tienen los pacientes con esclerosis tuberosa. Hay algunas medicaciones, por ejemplo el topiramato, el ácido valproico, el levetiracetam, que se pueden utilizar también para el tratamiento de la migraña, así que no es raro que pacientes con migraña estén medicados con topiramato. Dosis diferentes, obviamente. ¿Cómo empezamos la medicación nosotros? Nosotros siempre empezamos en una dosis muy baja y lo vamos ajustando dependiendo del fármaco semanal o cada 15 días. Lo vamos ajustando de a poco, ¿para qué? Para ir buscando la eficacia del fármaco y para ir controlando los efectos adversos si estos aparecen. Muchos padres preguntan en la consulta, bueno, pero ¿no le vas a pedir un dosaje de medicación? No, el dosaje de medicación depende mucho de algunos fármacos, solamente se pueden dosar, y nosotros lo que buscamos es el efecto clínico que tiene el paciente, o sea, el control de crisis. Si logramos el control de crisis y si no vemos efectos adversos, los controles de laboratorio se pueden hacer cada 4 o 6 meses dependiendo de cada fármaco. Entonces no es necesario todos los meses o cada 2 meses hacer un dosaje de medicación. Nunca suspendan la medicación y nunca cambien la medicación o ajusten las dosis ustedes solos. ¿Por qué? Porque lo que estábamos hablando recién del control de los efectos adversos. Hay muchas medicaciones que tienen dosis máximas en los chicos o en los pacientes que dependen mucho del peso. Y si nos excedemos a esa dosis máxima, empiezan a aparecer los efectos adversos. Entonces, si ustedes modifican la medicación en el domicilio y nosotros no sabemos si esa medicación se modificó a una dosis mayor, los efectos adversos pueden aparecer, ustedes pueden no estar preparados en qué se pueden encontrar y eso puede ser perjudicial para el niño, digamos. Efectos adversos, lo más frecuente y lo que tienen generalmente todos los fármacos son la somnolencia. Algunos pacientes pueden cambiar trastornos de la conducta, irritabilidad, mareo, náuseas, cambios de apetitos también. Los cambios de apetito pueden ser en más, por ejemplo, con el ácido valproico o en menos con el topiramato. Pueden haber erupciones cutáneas, cambios conductuales en el ánimo. Urgente, ¿qué es lo que tiene que darle? Acá me quedo con que se queden con esta información, que muchas medicaciones anticonvulsivas pueden tener farmacodermia. Y esto se puede expresar con lesiones en piel, lesiones de ras cutáneo, erupciones en piel, y eso es muy severo. Eso lo tenemos que tratar urgente. O sea, cuando aparece esto, consultar a la guardia. ¿Está? También pueden haber vómitos persistentes e ictericia. Ictericia es cuando las mucosas y la piel se colorea de amarillo. Esto significa que hay una falla hepática y la falla hepática con algunas medicaciones puede ser secundaria a las medicaciones. Entonces siempre tener en cuenta esto, que esto los tiene que hacer correr a la guardia. No cambien la medicación, no suspendan ustedes la medicación, esto lo va a controlar el médico clínico, el pediatra y después el neurólogo. Siempre registrar si hay alguno de estos síntomas, anotarlos y después comentarle al neurólogo y siempre consultar al centro de salud más cercano que tengan de su domicilio. Como les había dicho antes, siempre avisar si hay algunas otras medicaciones, por ejemplo antibióticos, jarabes. También es muy común, acá en Argentina creo que se está volviendo más común también sobre las medicaciones homeopáticas, globulitos, que no sabemos qué tienen estos globulitos o de qué están compuestos y a veces esto también pueden interaccionar con las medicaciones.
Como hablamos antes, los anticonceptivos. Evitar el alcohol en los adolescentes. Es común que los adolescentes tomen alcohol, entonces tienen que evitar el alcohol porque puede alterar el metabolismo de la medicación. Y cuidar el sueño porque algunas epilepsias pueden tener más frecuencia de crisis con el sueño. Que es de buen hábito tener siempre alarmas. Hay aplicaciones actualmente en el celular para poder recordar la medicación. Los pastilleros semanales son muy buenos porque si uno se olvida de medicación, si las pastillas están dentro del frasco, no voy a saber, pero si están dentro de los pastilleros semanales, voy a saber, no, acá hay una medicación, me olvidé de dársela, se la puedo dar, digamos. Así que eso es algo muy bueno, es barato y es fácil de tenerlo en la casa. Siempre asociar las tomas a rutinas. Nosotros nunca le decimos cada 12 horas exactamente, siempre después del desayuno, después de la cena, porque son alimentos que siempre lo tienen incorporado. Y si no lo tienen incorporado, es muy bueno desayunar y es bueno cenar también, así que es para incorporarlo. Medicaciones, siempre está bueno tener medicaciones en la mochila, en la casa, en los cuidadores. La escuela, esto es como un poco es como conflictivo, digamos, porque en la escuela no le pueden dar medicación, pero está bueno de que las escuelas, los centros terapéuticos tienen que saber de que el paciente tiene epilepsia y con qué medicación está tratado. Y siempre renovar la receta y tener un stock antes de que se termine. No esperar hasta el último día de la última medicación. Mañana tengo que ir al médico, porque pueden pasar 1000 cosas de hoy hasta mañana. Entonces, ¿qué hacer ante olvidos? Si faltan más de 4 a 6 horas para la próxima dosis, dar la dosis olvidada. Y si faltan menos de 4 horas, saltar la dosis y continuar con el esquema. Vómitos, si ustedes le dan la medicación y el paciente vomita a los 30 minutos, antes de los 30 minutos hay que repetir la dosis de la medicación. Y siempre ante dudas, comunicarse con su médico. Recuerden que la fiebre puede alterar el umbral convulsivo y puede hacer que los pacientes tengan crisis. Nosotros trabajamos con pediatras, entonces sabemos que los pacientes de hasta los 5 años que van al jardín se enferman siempre. Entonces, todos los pacientes que tengan fiebre pueden tener crisis, hay que usar antitérmicos y no modificar la medicación. La medicación controla las crisis, no va a controlar la fiebre. ¿Está? Les aviso de esto porque pacientes con convulsiones febriles dicen, no, ya le di no sé, el diazepam, pero nunca le dieron el antitérmico y el paciente sigue teniendo fiebre. Entonces, siempre hay que controlar la fiebre. Mantener siempre la medicación habitual, no ante sus vómitos, diarrea, internar, no suspenderla y en el caso de que tengan vómitos persistentes, consultar con el médico. Las vacunas, siempre aplicar las vacunas recomendadas. Si anteriormente hubo una reacción adversa o tuvo alguna crisis complicada con la vacuna, no hay que contraindicar la vacuna, solamente hay que controlar y coordinar que la vacuna se aplique y aplicar antitérmicos y demás para evitar la crisis. No sé si todos están familiarizados con la medicación de rescate, pero me parece que es una muy buena herramienta para pacientes que tengan crisis prolongadas en la casa o que tengan mucha frecuencia de crisis. La medicación de rescate es el midazolam bucal, nasal, diazepam rectal, nasal, el lorazepam sublingual, que son medicaciones que se utilizan cuando el niño está teniendo una crisis de más de 5 minutos o tiene varias crisis repetidas en un corto periodo, se puede administrar y después de la administración de la medicación consultar al centro de salud más cercano. ¿Para qué? Para evitar que la crisis se prolongue y para evitar de que esto tenga complicaciones después para el niño. Las medicaciones de rescate muchas veces los padres las tienen en la billetera, en las carteras, y siempre es importante controlar el vencimiento, porque muchas veces pasan meses que no la necesitan, entonces se pueden vencer. Siempre controlar el vencimiento de estas medicaciones. No me voy a detener mucho en farmacoresistencia, esto es lo que antes se llamaba epilepsia refractaria. Había una de las preguntas también que decía cuáles son los tratamientos para las epilepsias refractarias, cuáles son los tratamientos farmacológicos. Y como le había dicho el doctor, nosotros llamamos farmacoresistencia cuando el paciente no responde a dos medicaciones que están bien indicadas, con dosis y tiempo adecuados, eso se denomina farmacoresistencia. Entonces cualquier otra medicación ya se utiliza para el tratamiento de esto. Nosotros lo que hacemos cuando vemos un paciente con farmacoresistencia, tenemos que evaluar, primero que el paciente esté tomando bien la medicación, porque muchas veces pasa de que no están tomando bien la medicación, le dan la medicación pero la vomitan y a veces esto no nos cuentan en el consultorio. También pasa de que tiene otro tipo de crisis, no es la medicación adecuada, o pasa que hay alguna comorbilidad o alguna enfermedad que tenga
que está teniendo y que no la estamos diagnosticando. Entonces tenemos que continuar con el seguimiento y las evaluaciones neurológicas para poder tratar al paciente. Y también que existen otras alternativas no farmacológicas, que esto vamos a hablar más adelante. Hay algunos mitos como que se va a volver dependiente, por eso no lo quiero medicar. Esto es falso, son tratamientos médicos. La verdad es que es algo muy común. Las medicaciones son muy buenas, los efectos adversos los podemos controlar. Si no estuvo bien, se suspende solo. Muchas veces pasa que nosotros hacemos el ascenso, como le dije, de la medicación y después de 2, 3 semanas le suspenden la medicación. No, pero yo hice el ascenso. No, pero no tenías que suspenderle la medicación. Son tratamientos crónicos que tienen que durar mucho tiempo y todas las pastillas engordan o dañan. No, muchas veces estos efectos adversos se pueden controlar, son poco frecuentes y en el caso de que tengan un cambio en el peso, por ejemplo, esto también se puede controlar. Siempre esto es un trabajo en equipo, ustedes no están solos. Esta información que yo les decía que busquen o que se informen ustedes, no lo tienen que hacer solos, lo tienen que hacer con nosotros y con todo el equipo. ¿Está? Tienen que saber las recetas, los plazos, la cobertura, acceder a los programas de acceso a la medicación. Hoy en día incluso hasta algunos laboratorios están teniendo programas de acceso para que les sea mucho más fácil conseguir la medicación. Y siempre, como le había dicho antes, comunicar a las escuelas y los cuidadores sobre el plan de medicación. Cuando ustedes están enfrente de la consulta, ¿qué es lo que le tiene que quedar claro? ¿Qué le tienen que preguntar? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Cuál es el plan de ajuste o cuáles van a ser los siguientes controles con el neurólogo o con el médico pediatra también incluso? ¿Cuáles son los efectos adversos que tenemos que vigilar con la medicación? Y en el caso de que sea necesario, tener una medicación de rescate. Entonces, ¿qué lo va a hacer correr a la guardia? Es si las crisis duran más de 5 minutos, que no se detrás el rescate, si tiene crisis, como le había dicho el doctor Posecha, en el agua, o si después de la crisis tiene un traumatismo, un golpe, si hay dificultad para respirar o una coloración azulada después de la crisis, o si hay fiebre alta persistente o decaimiento marcado durante la crisis. Entonces, los fármacos, la verdad que es nuestra herramienta, nuestra primera herramienta y la herramienta más útil que tenemos en el consultorio, porque la mayoría de las epilepsias generalmente tienen una buena evolución con 1 o 2 fármacos. Hay un porcentaje bastante alto, como le habías comentado el doctor Juan, que pueden evolucionar epilepsia fármaco resistente. Siempre es bueno tener una constancia y un plan claro, y nosotros como equipo de salud estamos acá para acompañarlos en este proceso. Este proceso sabemos de que no es un proceso fácil, de que no es fácil ni que un hijo tenga una convulsión o tenga un diagnóstico de esto, y mucho menos que esté medicado, que todos los días tengan que darle una medicación. Entonces, para eso, para ese acompañamiento también estamos nosotros. Y para eso ustedes se pueden apoyar también siempre en nosotros para poder hacer este acompañamiento. Así que muchas gracias y no tengo mucho más que decir.